¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Hoy te traigo 7 trucos que tienes que saber a la hora de utilizar tu M50. No te vayas, quédate hasta el final. El primero de ellos es usar RAW o JPG. La diferencia de entre RAW y JPG es clave. En JPG tú tomas la foto directamente y la cámara lo comprime por ti. Es decir, ya la cámara la toma directamente y tú puedes consumirla tanto en celular como en tu laptop, en cualquiera. Lo puedes compartir en redes sociales y todo el mundo la puede ver. En cambio, la fotografía tomada en RAW tienes que luego posteriormente revelarla, ya sea en Lightroom o en cualquier programa de edición. Muchas veces muchos de ustedes me preguntan que no pueden ver los archivos RAW, sobre todo de estas cámaras, las últimas, por ejemplo la M50, que tiene una terminación en .cr3 y me dicen, Davis, no la puedo ver en la computadora, no la puedo ver en Lightroom, no la puedo ver en ningún lado. Para eso te digo el truquito que tienes que hacer. Bien, abro un paréntesis aquí para explicarle la forma de hacerlo buscando cámara RAW y nos vamos aquí en Adobe y actualizamos la versión del cámara RAW al que ustedes prefieran, ya sea que tengan una versión muy vieja y la quieran actualizar. Aquí está, la quieren para Windows o para Mac y les dice la versión actual. Pero otra manera mucho más fácil que encontré a nivel de Windows, ya que no quisiera instalar nada de cámara RAW ni nada de esta cosa, encontré que puedes instalarte esta aplicación a nivel de Windows, se llama RAW Image Extension. Entonces con esto le instalas, le das get y le pones ahí, ella va a estar abriendo y listo, te abre esto y le das instalar y automáticamente te está bajando y te está instalando esto. Aquí mismo te lo dice tiene soporte a la versión de CR3 files y otras cosas, así que esta es la solución definitiva. En verdad no la sabía, la encontré justo haciendo este video. Ya vas a poder verlas y revelarlas en Lightroom. ¿Qué ventajas tiene tomarla en RAW? Todas las ventajas. Bueno, tiene una desventaja. Una de las desventajas es que, claro, los archivos en JPG son archivos comprimidos, así que el peso es bien chiquito comparado con el archivo que toma si es en RAW, porque como en RAW está capturando todo las capas y todo está en todo lo crudo, todo lo que captura, todas las dimensiones, todos los colores, todo está así en bruto, como decirlo así, en las palabras sencillas, está en bruto. Entonces el archivo obviamente va a pesar mucho más que un JPG, así que esa sería como que la desventaja que yo le encontraría a tomarla en RAW. Pero eso comparado con todo lo que le puedes sacar a una fotografía de luego para revelarla, no tiene precio. Adicional a eso, tienes que configurar en la cámara, te vas al menú de la cámara y pones que sea en formato Adobe. Las cámaras por default vienen con sRBG, entonces tú tienes que buscar que diga Adobe RBG. Entonces eso te va a también ayudar a que tu cámara tome todo el potencial que tiene, ¿no? Vamos a decirlo así. Estoy intentando hablarte de forma sencilla. Entonces, con esas dos cosas, con que tomes tu foto en RAW y que configures a que sea Adobe, entonces de esa forma vas a todavía explotar todavía más en la parte de edición, vas a poder sacarle provecho. Es como que el RAW es como un diamante y cuando lo vas a editar es como que vas a esculpir ese diamante, vas a sacarle todo ese provecho, todos esos colores bellísimos que nos da la cámara. Así que entre JPG y RAW, créeme 100%, vete con RAW. Te va a dar más trabajo porque es más cómodo tomar la foto y pasársela al cliente por ahí mismo y no tener que editar, pero créanme que un 20% de la foto se termina editando ese RAW. Así que 100% recomendado, tomen en RAW, va a hacer que su calidad de foto aumente mucho más. Eso sí, siempre intente hacer la foto bien hecha, bien expuesta desde la cámara para que su tiempo en edición sea el más corto posible. Esos son mis datitos. Creo que con eso los convenzo de que no vuelvan a tomar en JPG. El RAW les va a ayudar un montón en la edición y en la calidad de su imagen. Lo que pueden hacer es que las pueden configurar. Estas cámaras tienen para tener RAW y además JPG para que vayan como que haciendo esa transición entre que la tenían en JPG y ahora van a tomarla en RAW. Pueden tomarla en ambas
ambas. Obviamente les va a consumir más memoria, pero van a poder hacer esa transición. Ya cuando que ya vean, se sienten seguros, entonces ya quiten el JPG y se vayan directamente al RAW. Pero por favor, no tomen en JPG, tomen en RAW, den ese salto que van a ver que va a valer la pena. Sigamos. Tips número 2. One Shot o Servo. Todas estas cosas lo pueden encontrar en el menú aquí cuando se van a la parte de fotografía y le dan a vista. Ahí va a salir One Shot o Servo. One Shot es cuando ustedes están disparando y el enfoque está simplemente aquí y simplemente es lo que enfoca en ese momento. Y Servo es para cuando ustedes quieren hacer fotografías, yo que sé, a un niño que se está moviendo, o por ejemplo están haciendo fotografías a algo que está viniendo hacia ustedes. Entonces ustedes quieren que el enfoque se vaya moviendo tal la persona va avanzando. Por ejemplo, yo que sé, una novia que viene caminando o cualquier persona que viene caminando y ustedes tienen que hacerle foto cada vez que se va acercando. Entonces ustedes en ese momento pueden utilizar el servo, porque el servo va a buscar y va a mantener ese enfoque para que ustedes puedan disparar y y entonces el one shot es simplemente que el enfoque va a estar ahí, ustedes disparan, se va a mover, vuelve y disparan, no es un enfoque continuo, así que ya sea que necesiten uno o el otro lo pueden utilizar. El truquito número 3 y es usar adaptadores para aumentar la gama de lentes que puedas tener en tu cámara. Por ejemplo, aquí tenemos la M50, tenemos el adaptador de Viltro. Puedes tener este adaptador o puedes tener el original de Canon. Yo te diría que si vas a usar lentes de APS-C, que son los EFS, te compres el adaptador de Canon, el original. Y si vas a utilizar lentes que son full frame, que por cierto te dejo una lista de, que puedes verlo por aquí. Al finalizar este video puedes ver la lista de videos que he hecho de lentes. Yo utilizo el Victrox cuando voy a utilizar lentes de full frame, porque así puedo utilizar los 50 milímetros o la longitud focal que tenga el lente, lo puedo utilizar. Así que utilizar adaptadores es una ventaja, porque Canon tiene cientos y cientos de lentes los cuales tú puedes utilizar. No solo Canon, también fabricantes de terceros tipo Sigma que fabrican lentes para monturas Canon. Así que puedes utilizar todos esos lentes cuando utilizas un adaptador. Así que si eres de esos que se compró la cámara y le vino con el lente de kit, te recomiendo comprarte un adaptador, ya sea el de Canon o el de Victrox, para que puedas utilizar todos los lentes y así puedas tener más opciones, calidad, precio. Ese es otro de los truquitos que te puedo dejar para utilizar la M50. Sigamos. El truco, ya se me fue la cuenta, creo que va 1, 2, 3. Truco número 4, el histograma. Señores, tienen que dominar el histograma de su cámara. ¿Por qué? Me ha pasado que me confío en la pantalla. Pero ¿qué pasa si tienes calibrada la pantalla, el visor, con un brillo muy alto? Y tú piensas que la foto está tomada adecuadamente, pero resulta que cuando llegas al monitor, a tu pantalla, a tu computadora, la foto está subexpuesta, está oscura. O lo contrario, la miraste, está bien, quedó perfecta, pero cuando vienes acá, está quemada, está sobreexpuesta. Para eso, para evitar esos contratiempos, para evitar todos esos problemas, te apoyas del histograma. Cada vez que tú tomas una foto, puedes irte a info y en el info vas a ver el histograma. Ahí vas a ver si el histograma está inclinado hacia la izquierda, quiere decir que está subexpuesta, está oscura. Tienes que irte graduando y ver que el exposímetro esté en el 0 y así de repente esté todo balanceado en el medio. Por el contrario, si el histograma ves que está hacia la derecha, quiere decir que la foto está sobreexpuesta, que está quemada, los colores se te fueron. Así que tienes que ver cómo haces para que todos los niveles, ya sea en combinación del ISO, la apertura y la velocidad, te den un histograma que todos los valores estén en el medio, que no estén ni muy a la derecha ni muy a la izquierda. Entonces, de verdad que el histograma es una herramienta que te va a ayudar tanto en foto
como en video, porque en video, en estos momentos que yo me estoy grabando, yo no sabía si estas luces me estaban afectando la iluminación, así que me tuve que apoyar con el histograma en el video. Eso, independientemente de cómo esté mi monitor de la pantalla o mi monitor externo, me va a dar los valores reales de mi toma. Así que ya sea que vayas a tomar foto o video, el histograma es un aliado para ti. Ese fue el truco número 4. Vamos con el truco número 5. Las funciones de botón. Las funciones de botón te van a ayudar muchísimo porque, por ejemplo, como por default aquí está para hacer videos con este botoncito que está aquí, uno rojo que ven por ahí. Pero tú puedes configurar para que el botón de disparo sea el que sea para activar tu video, y eso es importante porque ya te vas a ahorrar. De repente esto aquí está como muy chiquito, así que tú vienes aquí, paras y lo activas. Así que los botones son importantes. También puedes configurar que este botón que está aquí sirva para otra cosa, o el botón que está acá sirva para otra cosa, o este botón aquí, o este que está aquí que yo lo tengo configurado para flash, o este que está. Todos los botones se pueden configurar, así que simplemente tú puedes ir y configurarlo para que sea como más sencillo, y a la hora de estar tomando las fotos ya tú domines y sepas que este sirve para esto, sirve para otro, ya como que sea parte de ti. Obviamente tienes que practicar, no vayas a hacer esto en el momento de hacer la sesión o en el momento de tomar el video, porque no te va a servir de nada y vas a terminar enredándote porque no sabes para qué sirve qué. Te recomiendo que actives los botones, pero que practiques para que ya sea como que automático y tampoco tengas que estar viendo. Simplemente tú ya sabes que este es para esto, este es para otro, y ni siquiera estás viendo, ya sabes dónde están los botones y para qué sirve. Así que utiliza los botones configurables, que son lo mejor que puedes tener. Vamos con el truco número 6. Medición de la luz puntual. Esto lo puedes encontrar aquí en donde dice que medición de la luz, modo en la parte de la camarita, que te voy a explicar. En la camarita, en donde está el menú número 3, ahí tienes medición. Entras ahí y están diferentes modos. Está la medición evaluativa, la parcial, la puntual y la de ponderada al centro. En verdad yo te recomiendo que uses la puntual porque esta te va a medir. Tú sabes que tú tienes el enfoque, ya pusiste que el punto de enfoque sea el ojo de la persona, o sea lo que sea que hayas escogido como enfoque, te va a medir la luz que tienes en ese punto con respecto al resto de la fotografía, y eso te va a ayudar a que la iluminación sea también, a que el enfoque sea más rápido, y todo esto te va a ayudar a que puedas tener una iluminación correctamente expuesta. Así que puedes intentar, puedes probar todos los otros modos que está aquí y puedes experimentar por tu cuenta y veas. Yo te recomiendo la puntual, es la que siempre he utilizado tanto en mi cámara full frame como en esta de M50, tiene siempre medición puntual, así que es la que yo te recomiendo, pero igual puedes experimentar por tu cuenta cuál es la que más te conviene. Sigamos con el truco número 7 y último. Yo sé que te he dicho que coloques tu cámara y hagas fotos en modo manual. Siempre intenta hacer las fotos en modo manual, pero hay ocasiones que necesitas tener configurado estos dos modos que están aquí, el de AV y el de TV. ¿Para qué sirve AV? AV significa prioridad apertura. Por ejemplo, la utilicé en la última boda, en donde simplemente puse prioridad apertura. Yo seteé la cámara porque yo quería tener una apertura, creo que era en 2.8 o 3.2. En esas dos aperturas estuve jugando. Entonces yo simplemente pongo 2.8 y me olvido de red y ya simplemente enfoco, disparo. No tengo que estar, porque era como que eran dos ambientes diferentes. Tenía un lugar oscuro que era donde iba a salir la novia, pero tenía por el otro lado un lugar muy iluminado porque todavía estaba la luz del sol. Entonces eran dos contrastes que yo tenía que estar moviéndome de un lado para el otro, y entonces no quería estar perdiendo el tiempo cambiando la velocidad y el ISO. Entonces simplemente puse prioridad apertura 2.8 y ya la cámara me va a ayudar a resolver con los otros dos dependiendo de dónde yo iba a estar moviéndome. Entonces eso es un truco que se los puedo recomendar. No lo usen, no abusen de él, simplemente
simplemente son casos muy puntuales donde necesitas andar con mucha rapidez, y esto te va a ayudar a que controles la apertura, pero lo demás se lo dejas a la cámara y hace muy buen trabajo. De verdad que estas fotografías, como pueden ver, tienen muy buena calidad. Te preocupas por encuadre, composición, y te olvidas un poquito del estrés de estar moviendo. Y el otro modo es el modo TV, que el modo TV es parecido, lo único que aquí vas a controlar la velocidad, el tiempo. Entonces tú simplemente dices, bueno, voy a tomar a una velocidad de 200, una velocidad de 400. Entonces simplemente el resto lo va a hacer por ti. Entonces prácticamente es las mismas, yo se lo recomiendo para las mismas ocasiones. O sea, necesitas preocuparte por el encuadre, por la composición, y no te quieres estar estresando por el estar configurando los demás parámetros. Pero ya te digo, no abuses de estos modos. Yo le vuelvo, lo repito, solamente lo uso cuando tengo luz natural, cuando tengo buena luz y no tengo que estar viendo flash, no tengo que estar viendo estos otros parámetros. Entonces tengo esto y simplemente ya sé que puedo controlar. Así que esos son los 7 tips que tienes que conocer para manejar tu M50 y sacarle partido a todas tus fotos, tanto en video, algunos fueron truquitos de video y otros fueron truquitos tanto de video como fotos. Así que si te gustaron estos truquitos, déjame un comentario abajo diciéndome qué te parecieron, si algunos ya los has usado, o qué te parece si me cuentas en los comentarios qué otros trucos tú tienes para usar la M50, y así todos lo podemos leer. Y si tienes alguna duda también abajo en los comentarios. Es más, si quieres ver más truquitos, más videos de la M50, te voy a dejar un listado de videos que tengo por aquí para que sigas viendo videos de estos, de truquitos y de cosas que tengo de la M50. Así que ya sabes, y ya nos vemos en el próximo video. Chao, chao, mi gente.